Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, primeramente decirles que siempre para mí es un placer, es un verdadero placer estar aquí conectada con ustedes. Gracias a ustedes por seguir conectados, gracias por darse el tiempo y el espacio para estar aquí, para la preparación, para escucharnos, para nuestra retroalimentación, por supuesto, que podemos nosotros transformar esto en resultados si en algún momento estamos aplicando muchas de las herramientas, la asesoría y los tips que en esta serie de webinarios estamos entregando. Entonces, como todos los jueves, hoy voy a estar con ustedes con un tema sumamente interesante. Y yo me imagino que han ustedes escuchado esta frase siempre de el buen juez por su casa empieza, ¿sí? Entonces, el tema de hoy se trata precisamente de a cuántos de ustedes les gustaría conocer algunas claves para poderse manejar a ustedes mismos. Algunas claves para incluso poderse dominar a ustedes mismos. Una de las cosas muy importantes que nos menciona siempre este autor, Alan Walter, él dice, si tú eres capaz de manejarte a ti mismo, eres capaz de manejar la vida. Si tú eres capaz de manejarte a ti mismo, serías capaz de manejar un país. Entonces, qué importante es estas claves y esta idea más que nada de verdaderamente podernos manejar a nosotros mismos. Ese es el verdadero reto, ¿sí? Yo sé que puede venir a su mente algo como de repente en una connotación ya no tan positiva, ¿sí? Manejar a los demás, ¿no? O dominar a los demás. Sin embargo, lo verdaderamente importante para crecer en una línea óptima es manejarte a ti mismo, es optimizarte a ti mismo. Entonces, esta parte de manejarnos a nosotros mismos o dominarnos a nosotros mismos, básicamente tiene mucho que ver con tu integridad, tiene que ver con tus destrezas y tiene que ver con tus disciplinas. ¿Cuántas veces hemos escuchado que si tú quieres crecer, si tú quieres hacer la diferencia, ser una persona extraordinaria, hay que apegarse a lo que es tu integridad, ¿sí? Tu honestidad, pero por supuesto también tus habilidades, tus destrezas y tus disciplinas, porque esto está completamente dentro de todo lo que alguien quiere alcanzar. A todas las personas exitosas, si nosotros les pudiéramos preguntar, uno de los factores importantes siempre es la integridad, la honestidad, pero mucho tiene que ver también la habilidad, las destrezas y, por supuesto, tu grado de disciplina. Ahora, una de las primeras claves para manejar o procesar la vida, y una clave bien interesante, es colocar nuestro enfoque siempre en lo positivo. Colocar nuestra concentración, nuestro enfoque en lo positivo, nuestra atención en lo positivo, no en lo negativo. Y muy probablemente esto requiere, por supuesto, también de mucho entrenamiento, porque cuántas veces, ¿sí?, queremos colocar nuestra atención en lo positivo y de repente o a veces ni cuenta nos damos y ya tenemos nuestra atención en lo negativo, ¿sí? Ahorita voy a colocar un ejemplo. Ahora, les tengo noticias. Normalmente, nosotros en la mayoría de las ocasiones iniciamos siempre con algo positivo. Y vamos a colocar un ejemplo. Cuando empieza el año, ¿sí?,
cuando está iniciando el año, que estamos llenos de pues esa energía nueva, ese propósito, esos sueños incluso nuevos que queremos alcanzar, la verdad es que no decimos, bueno, yo creo que este año verdaderamente voy a causar un desastre. O no decimos, ok, yo creo que la inversión que acabo de hacer, espero que me lleve a la bancarrota. No pensamos de esa manera, ¿verdad? Siempre colocamos nuestra atención en lo positivo. Este año yo quiero causar esto, o sea, un efecto positivo. Este año yo quiero avanzar, yo quiero crecer. Este año yo me quiero alinear más a mi propósito. Este año, esta es mi meta, esta es la meta que quiero lograr. Esa es la manera como hablamos, normalmente. Entonces, realmente tenemos desde un principio el enfoque colocado en lo positivo. Ahora, si estamos colocando nuestra atención y nuestro enfoque en lo positivo, la pregunta es, ¿por qué terminamos a veces en situaciones tan negativas? O sea, ¿por qué en lugar de continuar en esa línea en la que nos propusimos, por qué de repente terminamos en situaciones negativas? Y bueno, es muy interesante, pero aquí viene una de las primeras claves. Y la primera clave es el estado de ánimo. Hemos hablado en muchas ocasiones del estado de ánimo, pero hoy le vamos a dar la clave que le corresponde a este estado de ánimo. Por ejemplo, el estado de ánimo, hemos dicho en muchas ocasiones que se conforma de dos cosas: emoción más actitud, ¿sí? La emoción es esa energía, moción en movimiento. Entonces, básicamente, la emoción es esa energía, o sea, la energía que cuesta de repente mover algo, ¿sí? Entonces requieres energía, requieres movimiento. Y la actitud es una ubicación. Normalmente la emoción te conecta a la actitud. Si tú tienes una buena emoción o una emoción positiva, te vas a colocar en una ubicación positiva por medio de tu actitud. Lo hemos mencionado de muchas maneras, lo hemos dicho incluso, puedes estar en el sótano del edificio o puedes estar en la azotea del edificio. ¿Ustedes recuerdan esto? Y básicamente esa es una ubicación. Entonces, ¿dónde tú quieres estar? ¿Sí? ¿En el sótano, donde no ves nada? ¿O quieres estar definitivamente en la azotea del edificio por medio de tu actitud, donde tienes un panorama completamente alto? Entonces, en las emociones, por supuesto, existen sensaciones, ¿sí? Existen, pues, sentimientos. Y con un buen estado de ánimo, tú puedes incluso cambiar los estados de ánimo de las personas que están a tu alrededor. Esa es una enorme ventaja. Los estados de ánimo son muy contagiosos. Si tú tratas de mantenerte en un estado de ánimo alto, definitivamente vas a contagiar a tu alrededor con ese tipo de estados de ánimo. Pero si estás en un estado de ánimo bajo, también vas a contagiar esto. Cuando hemos hablado de liderazgo, siempre decimos el líder es el que mantiene o es el que sostiene el estado de ánimo. El líder establece de alguna manera el estado de ánimo. O sea, el estado de ánimo es muy importante. Y ahí hay emociones. Y vamos a poner un ejemplo. Si yo estoy en una ciudad, como Guadalajara, donde ya el tráfico pues es muy pesado, o sea, hay mucho tráfico, de repente llego a mi auto y veo que se estacionó ahí otro auto tapándome el paso. Bueno, primeramente puedo decir, bueno, sería tan amable, ¿no?, de mover su auto para poder salir yo. Pero si tú ves
que esa persona o quien está ahí te ignora, entonces a lo mejor vas a decir, ¿podrías por favor mover tu carro? Si se fijan, ahí ya hay una emoción diferente, un estado de ánimo diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la energía que se requiere para mover algo. Entonces, estados de ánimo y estados de ánimo alto son verdaderamente importantes. Simplemente, si tú te mantienes con un estado de ánimo alto, puedes ser una de esas personas con las que verdaderamente valga la pena hablar. O puedes ser una de esas personas que siempre alguien quiere hablar con ellas. ¿Pero por qué? Porque tienen un estado de ánimo alto. Contagian el optimismo, contagian la esperanza, contagian los sueños, el ir creciendo, las metas. Si tú a alguien simplemente le estás preguntando, fíjate que me está yendo muy bien, estoy logrando esto y además en esta semana voy a lograr esto, esto y esto, la persona que te está escuchando de alguna manera se está contagiando de tu estado de ánimo. Entonces, los estados de ánimo son muy contagiosos y vale la pena mantener un estado de ánimo. Ahora, hay muchas cosas que tenemos que saber acerca de los estados de ánimo. Sin embargo, la combinación importante, ¿sí?, del estado de ánimo viene con una palabra que se llama maestría. Perdón, maestría o habilidades y competencia. Con esto quiero decir que no solo el estado de ánimo es suficiente. Y voy a poner un ejemplo de por qué no es suficiente. Lo que debemos de saber acerca de los estados de ánimo es que hay estados de ánimo altos que no son reales y no los podemos confundir, porque esto nos llevaría a cometer un error. Y voy a poner un ejemplo. Tenemos personas, por ejemplo, que en algún momento, no sé, estén ingiriendo algún tipo de drogas o bebidas alcohólicas y demás. Entonces, de repente te acercas y platicas con ellos y van a tener un estado de ánimo muy alto, ¿sí? Sin embargo, ese es un estado de ánimo alto realmente falso. Y tú dices, bueno, ¿pero por qué? Si también muestra entusiasmo. Sí, verdaderamente muestran entusiasmo. Esas personas están entusiastamente ausentes. Entusiastamente ausentes. Con un estado de ánimo alto, sí, pero ese estado de ánimo no es real, ¿sí? Pero también tenemos otros tipos de estado de ánimo. Por ejemplo, cuando escuchas estos comentarios de alguien que llega contigo muy entusiasmado y entonces te dice, ¿te fijaste cuando yo destruí todo el plan que ellos tenían, la cara que pusieron? Sí. Ese es un estado de ánimo alto. Y verdaderamente estaban mostrando mucho entusiasmo. Pero eso es un estado de ánimo alto y esas personas se puede decir que están entusiastamente saboteadores. O sea, es completamente diferente, ¿sí?, tener estados de ánimo altos reales o estados de ánimo altos falsos. Ahora, si nosotros cometemos el error de confundir, solo hay una pregunta: ¿dónde quieres invertir tu energía, tu tiempo? Porque al final de cuentas estamos en un mundo de inversiones. Y si tú inviertes en personas equivocadas, pues de alguna manera puedes desperdiciar incluso una parte de tu vida. Bien, entonces, hay algo más que el estado de ánimo y es la combinación. Es la combinación en cuanto a la maestría y la competencia.
Bien. La maestría y la competencia, ¿a qué me refiero? Estados de ánimo altos son muy buenos, pero lo que hace verdaderamente a una persona estar en zona verde o empezar a dominarse a sí mismo no es solo el estado de ánimo, sino su nivel de competencia, su nivel de maestría, su nivel de habilidad. En pocas palabras, ¿qué es lo que verdaderamente haces bien? ¿O qué es lo que verdaderamente tú produces con esas acciones que tú estás haciendo? Entonces, no se trata solo de hablar, se trata de aplicar el conocimiento, lo que nosotros estamos desarrollando. Cuando nosotros tenemos un estado de ánimo alto, pero al mismo tiempo tenemos un nivel alto de competencia y un nivel alto de maestría, ahí sí estamos hablando de verdaderamente una persona que puede crecer, que puede ayudar a crecer a otras personas. Entonces, simplemente es no confundir el estado de ánimo alto y solamente pensar que el estado de ánimo alto es el que nos va a llevar a lograr lo que queremos. Es el estado de ánimo alto más la combinación de tu conocimiento, de tu experiencia, de tu maestría, de tu grado de maestría, de habilidades, ¿sí? Y de qué tan bueno eres para hacer algo. Ahora, cuando tú ves a un maestro o a alguien con un nivel de competencia interesante, es muy curioso, pero cuando los ves actuar, pareciera que las cosas que hacen son muy simples. Y cuando tú tratas de hacerlas, te vas a dar cuenta que no son tan simples, pero tienen un grado de maestría, tienen un grado de habilidad que ellos, cuando actúan, ves que hacen las cosas de una manera muy simple. Estás viendo ahí un grado importante de nivel de conocimiento, de aplicación, de maestría. Ahora, ¿qué más tienen los maestros? Los maestros, de alguna manera, no son tan competitivos. Y no son tan competitivos porque ellos saben que si ellos siguen haciendo lo que saben hacer, de todas maneras van a ganar. Y tienen otra habilidad importante. No solo les gusta ganar a ellos, sino que les gusta que los demás también ganen. O sea, a ellos les encanta que los demás ganen también. Entonces, no solamente tienen un estado de ánimo muy alto, sino que tienen un nivel importante de habilidad, de destrezas, de competencias, y precisamente son muy buenos haciendo algo. Y producen o hacen productos de calidad de lo que ellos saben hacer. No son tan competitivos porque saben que de todas maneras van a ganar, pero también les gusta que los demás ganen. Ahora, ¿dónde demuestran ellos su competencia? Por supuesto, en resultados. Miren, esto es muy importante. Hay personas que pueden llegar con ustedes, con nosotros, y decirnos, es que yo soy muy bueno en esto, ¿sí? Sin embargo, ¿qué tanto demuestran de lo que ellos dicen que hacen? ¿Qué tanto han completado de lo que ellos dicen para lo que son buenos, ¿no? Entonces, ¿dónde se demuestra la habilidad de una persona verdaderamente competente o su estado de ánimo alto? ¿Dónde se demuestra? En sus resultados. Siempre es en sus resultados. Por eso en ocasiones es tan importante, por supuesto, cuando nosotros vemos a una persona con activos de vida, ¿no? Con buenas cuentas en el banco, con algunas cosas, materiales y demás. Sí, pero ¿qué hay detrás de eso? Detrás de eso hay un estado de ánimo alto para empezar. Pero también detrás de eso hay mucha habilidad, mucha destreza, mucha competencia, y como lo dijimos en un principio, tiene que ver con su integridad, con sus destrezas y con su disciplina. Se demuestra ahí, en resultados, pero atrás de eso tenemos toda esta secuencia de acciones desde un estado de ánimo alto y mucha habilidad y competencia y mucha acción, por supuesto,
para producir esos resultados. Ahora, ¿qué tan buenos nosotros somos para hacer algo? ¿Sí? O de otra manera, trabajar de una manera más inteligente y no solamente trabajar de una manera muy dura, esto requiere de alguna manera un análisis previo. Porque en los tiempos en los que estamos viviendo, y me imagino que ya todos se han estado dando cuenta, de alguna manera es muy importante trabajar de una manera inteligente y no solamente de una manera muy dura. En otras palabras, colocarse en el lugar correcto al tiempo correcto, o sea, requiere de investigación, requiere de un análisis previo y no solamente de actuar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros invertimos en personas correctas, definitivamente estando en el mundo de las inversiones como estamos, pues esa inversión nos va a generar un buen resultado, ¿no? Pero si nosotros invertimos en personas que no son tan correctas, que no son capaces de hacer algo, ¿sí? Y cuando me refiero a capaces de hacer algo, no me refiero a que estén dominando eso, sino que simplemente estén intentando dominar algo, estén intentando dominar una habilidad, una destreza, hacerlo bien, y luego otra, y luego otra. O sea, definitivamente ese es el camino para poder llegar luego a una maestría o a un nivel de conocimiento alto donde empiece a generar resultados de una manera mucho más simple, ¿no? Ahora, la vida de alguna manera debe de ser muy divertida. La vida debe ser muy divertida y debemos estar corrigiendo las cosas. Y más en esta etapa, estamos ahorita en esa parte de prueba y error, prueba y error, prueba y error. Hagámoslo de una manera divertida, hagámoslo de una manera donde, bueno, me equivoqué, aprendí, corrijo, me equivoqué, aprendí, corrijo. Esa es una parte importante para nosotros seguir avanzando. Ahora, ¿qué más es importante? Que tú, de alguna manera, observes y evalúes o estés creando tus intenciones óptimas. Esto es muy importante. O sea, tú estando presente, que observes lo que está sucediendo, hagas tus propias evaluaciones y empieces a crear esas intenciones óptimas, ¿sí? Porque miren, la maestría está por encima de los juegos. La habilidad, la competencia, el conocimiento está por encima de los juegos. El juego lo que te permite es demostrar para lo que eres bueno. Entonces, esto es muy importante. Yo sé que hemos estado hablando mucho de los diferentes juegos. Entonces, la maestría está por encima de ellos. El juego solamente te permite demostrar a ti para qué eres bueno, pero hay otra palabra y otra clave en lo que debemos enfocarnos también. Y esta es bien importante para esta parte de manejarnos a nosotros mismos y se llama ética. Miren, ética es muchísimo más de que si las cosas las hago bien o las hago mal. La ética va mucho más allá de eso. Está relacionada completamente con tu intención óptima y tus visiones. La ética está completamente relacionada con esa intención óptima que tú tienes y ahorita voy a explicar qué es, pero también con tu visión, con cómo te ves con ese sueño que tú quieres, con ese propósito que tú quieres. ¿Cómo te ves con él? ¿En cuánto tiempo lo vas a lograr? ¿Quién va a estar contigo? ¿En qué estado de ánimo? Es muy importante generar esa visión. La ética tiene que ver con esa intención óptima y con esa visión que tú estás generando. Ahora, la ética tiene que ver también con la contemplación de tus escenarios óptimos. ¿Qué quiere decir esto? Que los contemples, que los veas, que te sientes y los veas y los contemples y que no solamente corras y actúes. Tu escenario óptimo necesitas estarlo contemplando, aquello que tú quieres,
La ética tiene que ver con la contemplación de todos tus escenarios óptimos y que no solamente actúes, sino que te des un espacio para contemplar eso. Ahora, ¿con qué más tiene que ver la ética? Es muy simple. Tiene que ver con la violación a una meta. Y esta es una parte bien importante. Miren, cuando tú estás contemplando tus sueños, tus metas, tus propósitos, y dices, ¿verdaderamente eso es lo que yo quiero alcanzar? Básicamente, te estás haciendo una promesa. A veces le haces promesas a otras personas, pero el principal o la principal promesa realmente te la haces a ti mismo. ¿Qué es lo más valioso que tiene un ser? ¿Su casa? ¿Su carro? ¿Sus bienes materiales? Lo más valioso que tiene un ser son sus sueños, son sus metas, son sus propósitos. Es lo que le da esa energía para verdaderamente seguir avanzando, para seguir creciendo, para seguir ayudando. Son tus sueños, son tus metas, tus propósitos, son tus posesiones más valiosas. Entonces, la ética tiene que ver también con la violación a una meta, a una promesa que tú te hiciste y a veces a una promesa que le haces a los demás. Pero en el fondo, tú sabes si verdaderamente te cumpliste esa meta o no. Entonces, donde no hay metas para cumplir, bueno, hay, para empezar, muchísima dispersión, mucha dispersión, mucho desenfoque, enfadoso, aburrido, donde no hay metas, para cumplir, porque esas son las que se van alineando a tus sueños, a tus metas, a tus propósitos. Entonces, ¿qué es lo más importante? El tema de lograr metas es un tema que todos, de alguna manera, requerimos llevarlo a la maestría. Tiene que ver con nuestra ética, tiene que ver con nuestra integridad, pero también tiene que ver con nuestras destrezas, nuestras habilidades, nuestro conocimiento, el nivel de conocimientos y destrezas que tenemos para lograr esas metas, más si estamos hablando de sueños grandes, que normalmente lo que tenemos son sueños grandes, metas grandes, propósitos grandes, nos mueve a todos. Entonces, si yo quiero verdaderamente lograr algo, requiero metas, requiero sentirme vivo y si es necesario lograr dominar ese tema, hay que hacerlo. Es todo un tema, enseñarse a lograr metas. Es un tema que es muy importante enseñarnos a dominar. Ahora, ¿por qué? Siempre hay un propósito mayor del que nosotros podemos ver todo el tiempo. Cuando tú empiezas a dominar el tema de lograr tus metas, inmediatamente puedes empezar a ayudar a la gente que está a tu alrededor a lograr las suyas. Por eso el buen juez por su casa empieza. Siempre que nosotros tenemos un logro grande, estamos contribuyendo a un propósito mayor. Y el propósito mayor es, si yo ya encontré la manera de generar o dominar el tema de lograr mis metas, puedo ayudar a los demás a que logren las suyas. ¿Lo decimos fácil? No. Verdaderamente detrás de esto hay muchas habilidades desarrolladas. ¿Qué es lo que sucede cuando vemos una persona muy exitosa? Probablemente podemos ver sus bienes materiales, ¿no? Podemos ver tantas cosas que puede tener.
pero también podemos ver tantas cosas que él puede hacer. La calidad de su comunicación, la calidad de toda su interacción con el mundo, con las personas, toda su claridad, a dónde quiere llegar. Pero normalmente vemos el resultado. Casi nunca nos preguntamos qué hay detrás del resultado. ¿Cuántas habilidades tuvo que desarrollar? ¿Cuántas destrezas tuvo que desarrollar? ¿O cuántas áreas llevó verdaderamente a la maestría? Por cierto, este tema de cumplir metas es un tema importante para poderlo llevar a la maestría, porque en el momento que domines eso, vas a poder lograr lo que tú quieres. Por supuesto, te vas a dar cuenta que detrás de eso hay muchas habilidades que vas a desarrollar. Entonces, si ustedes se fijan, es muy importante aprender a manejarse o aprender a manejarnos a nosotros mismos, ¿sí? Tiene que ver con nuestra integridad, con nuestra destreza, con nuestro grado de disciplinas. Tiene que ver con que coloquemos nuestro enfoque siempre en lo positivo, que nuestro estado de ánimo, trabajemos en él todo el tiempo para que sea un estado de ánimo real y poder identificar a las personas que tenemos cerca si su estado de ánimo alto verdaderamente es real o no. Para que si en el momento que nosotros queramos hacer inversiones también con esas personas, sea una buena inversión la que haces, si son personas correctas. Pero ahora sabemos que el estado de ánimo no es suficiente. Requerimos también niveles de habilidad, destrezas, competencias. Es estado de ánimo más habilidad y competencia o de plano maestría. Lo que hace a alguien estar en una verdadera zona verde no es solo el estado de ánimo. Habilidad, destrezas, maestría, más el estado de ánimo. Y después de eso, ética. Ética, siempre alineado a tus sueños, a tus metas, a tus aspiraciones. Y en el momento en que logres cada vez más y cada vez más, ya sea metas, sueños, propósitos, puedes enseñar a otros a lograr eso. En el momento que tú seas una persona mucho más disciplinada, puedes enseñar a otros a ser más disciplinados. En el momento que puedas poder transformar un estado de ánimo bajo a un estado de ánimo positivo, puedes enseñar a otros a hacerlo. Entonces, siempre somos parte de un propósito mayor, pero lo importante todo el tiempo es manejarnos a nosotros mismos. Si nosotros sabemos hacer eso, vamos a poder contribuir muchísimo con toda la gente que tenemos alrededor. La verdad es un verdadero placer haber estado con ustedes. Espero que esto haya sido de mucha utilidad y que tomen lo que ustedes crean conveniente para seguir creciendo en esa línea de sus metas, de sus sueños, de sus aspiraciones. Mi nombre es Concepción Gómez. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día y manténganse conectados a Mañanas Poderosas. Hasta pronto.